Para este webinar vamos a presentaros, como os he comentado, un poco las dos soluciones, ¿vale? Para que veáis un poco las capacidades de cada una por separado y terminaremos haciendo una pequeña charla de integración del producto, ¿vale? Con alguna pregunta que vamos a hacer nosotros, ¿vale? Y también nos gustaría que en ese slot, si tenéis alguna pregunta, alguna inquietud de estas integraciones, nos lo comentéis sin ningún problema. También, antes de comenzar, indicaros que tenemos una maqueta en Arrow sobre esta integración 100% funcional. Si alguien necesita más información después de este webinar o algún tipo de ayuda por nuestra parte, os podemos apoyar también en este sentido. Y bueno, voy a empezar presentando a mi compañero Rubén, ¿vale? Mi compañero Rubén, que es preventa en Arrow también para la parte de Microsoft y que va a ser el que va a empezar mostrándonos un poco las capacidades de Microsoft Futuros. Rubén. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues básicamente vamos a empezar hablando un poquito cómo está la sociedad hoy día a nivel de tecnología, ¿no? Sin duda, estamos viviendo en una sociedad hiperconectada, ¿no? Y las necesidades de nuestros clientes están cambiando constantemente. El mercado de la tecnología ha pasado a ser integrado, a tener más soluciones en cloud, a estar más regulado, automatizado y administrado. Además, debido a la coyuntura actual, muchos de nosotros hemos tenido que trabajar desde casa, lo que ha supuesto que trabajemos también desde nuestros propios equipos y esto da lugar a nuevos retos para la seguridad. Entonces, para poder unificar todo esto, tenemos Intune, que lo que va a hacer es que nuestros usuarios tengan todos sus dispositivos controlados y los datos protegidos. En esta tabla de aquí, vamos a ver cómo Intune se va a integrar con los diferentes servicios cloud que tenemos de Azure y en los diferentes escenarios híbridos y 100% cloud. Y con esto vamos a ir pasando a la administración de los dispositivos. Intune nos permite tener administrado incluso nuestro propio dispositivo iOS, el cual va a tener un espacio reservado para las aplicaciones empresariales y podemos proteger los datos de dicho espacio o entregar nuevas aplicaciones directamente al dispositivo. Por otro lado, si el dispositivo es de empresa, vamos a tener muchas más opciones, como restringir el acceso a ciertas aplicaciones o el bloqueo remoto. La verdad es que el enrollment de un dispositivo iOS es realmente sencillo. O sea, basta con descargar una aplicación y ya tenemos todo listo para administrarlo desde Intune. Básicamente esto es lo que vamos a ver desde el portal de empresa. Y estas son algunas de las opciones que vamos a tener en nuestro dispositivo desde Intune. Por otro lado, tenemos los dispositivos Android, que igual que antes, vamos a poder tener toda la parte de seguridad de los dispositivos en sí, teniendo toda la parte empresarial aparte de si lo que hacemos es traer nuestro propio dispositivo o tener un kiosco dedicado en caso de que el dispositivo sea de empresa. Esta, por ejemplo, serían algunas de las cosas que estaríamos manejando con Intune para Android. Para MacOS también tenemos Intune y Jamf. Tenemos, por un lado, toda la administración de Intune para tener una administración más básica que si lo hacemos desde Jamf, dependiendo de cuáles sean nuestras necesidades empresariales, pero en los dos casos vamos a poder realizar unas configuraciones profundas como el formato del equipo, la instalación de certificados o el encriptado de los discos duros. Estas son, por ejemplo, algunas de las capacidades que tiene Intune para MacOS. Y para darle a Intune una capa extra de seguridad, lo que hacemos es contar con Enterprise Mobility Security. A partir de ahora lo vamos a nombrar como MS. Enterprise Mobility and Security es una suite de productos de Microsoft que nos van a ayudar con otros aspectos relacionados con nuestros dispositivos móviles, como la administración de las identidades según roles y grupos, los dispositivos y el encriptado de los email y archivos en cualquier dispositivo. Actualmente,
Usamos un montonazo de entidades para controlar nuestras cuentas en nubes privadas, híbridas y públicas, lo cual nos deja con un gran número de dispositivos y cuentas a controlar para tener la seguridad bajo control. Para esto vamos a tener que utilizar Azure Active Directory, teniendo un punto único de administración de las credenciales con acceso basado en roles, grupos y la posibilidad de utilizar las mismas credenciales que teníamos on-premises, incluso para nuestras propias aplicaciones empresariales. Como vemos aquí, vamos a poder hacer single sign-on con un portal de self-service también para nuestras propias contraseñas. Y la conexión es bastante simple. Simplemente con un agente de Azure AD Connect vamos a tener nuestras instalaciones on-premises conectadas con la nube. Veréis que siempre estoy nombrando la palabra seguridad, pero es que realmente es lo más importante para una organización, porque nos va a permitir el correcto control de las credenciales de administrador, acceso condicional para dispositivos, el multifactor authentication y la detección de amenazas. Aquí, por ejemplo, vamos a ver cómo desde el Log Analytics de Azure vamos a ver de manera granular los logs de nuestros dispositivos y, por ejemplo, crear alertas en base a cuando un dispositivo no cumple con alguna de las reglas que hemos puesto en nuestro baseline. Por supuesto, Azure Active Directory también nos va a servir para administrar las credenciales externas y permitiéndonos colaborar con otras empresas o con nuestros clientes de una manera segura. En primer lugar, MS garantiza que solo los usuarios autorizados pueden acceder al correo electrónico y los documentos corporativos mediante el uso de funciones de seguridad en la capa de identidad, como la autenticación y la autorización basadas en nube, la autenticación multifactor y los informes de seguridad avanzados. Luego, por otro lado, en la siguiente capa es capaz de gestionar y aplicar la configuración a nivel de dispositivo, como el cifrado y los requisitos de contraseña a través de la gestión de dispositivos móviles. MS también proporciona la protección en capa de aplicaciones con capacidades de gestión de aplicaciones móviles, que ayudan a prevenir la fuga de datos corporativos mediante la restricción de acciones en las aplicaciones móviles de Office, como cortar, copiar, pegar y guardar como. Y por último, con MS los empleados pueden cifrar prácticamente cualquier tipo de archivo, establecer permisos granulares y realizar un seguimiento del uso para garantizar que solo las personas adecuadas, tanto dentro como fuera de la organización, puedan acceder a los archivos adjuntos del correo electrónico y los documentos. El correo electrónico corporativo es uno de los recursos más importantes a los que los empleados necesitan acceder para ser productivos, pero las organizaciones necesitan mantener la seguridad de la información corporativa restringiendo el acceso en los dispositivos que no están escritos o que no cumplen las políticas corporativas. En el escenario que estamos viendo aquí, el usuario ha inscrito su dispositivo en el servicio Intune y ahora está intentando acceder a su correo electrónico corporativo utilizando Office 365 o Exchange en sus instalaciones. Según la configuración definida por el administrador de la empresa, el dispositivo al principio no era compatible y durante el proceso de verificación de directiva realizado por Intune se ha bloqueado el acceso del usuario hasta que el dispositivo haya estado cifrado. Se haya establecido un código de acceso y el dispositivo ya no tenga jailbreak ni esté ruteado. Por ejemplo, gracias a las capacidades de acceso condicional de MS, las organizaciones pueden restringir el acceso a los recursos de la nube y en las instalaciones en función del estado de los usuarios y de los dispositivos. El estado del usuario puede definirse en función del rango de IP, la pertenencia a un grupo de usuarios u otras opciones que podemos añadir. El estado de los dispositivos puede definirse en función de si el dispositivo está gestionado por Intune y si es compatible con las políticas establecidas. Y además, para Windows 10, utilizando Azure AD Join, las organizaciones pueden restringir el acceso a los recursos corporativos. Aquí, por ejemplo, vemos cómo nuestro usuario recibe un email y las políticas que hemos aplicado impiden que pueda guardar los datos de las aplicaciones empresariales en el espacio privado del dispositivo, evitando así una posible fuga de importación. De esta manera solamente puede guardar su archivo en la nube, como podemos ver, y no en el propio dispositivo. Con MS vamos a poder proteger cualquier fichero y compartirlo de manera segura en la nube. Aquí, por ejemplo, vemos algunas de las ventajas que vamos a obtener. Mm, Vale, es que lo había visto un poco raro.
Aquí vamos a ver algunas de las ventajas que vamos a obtener si en el momento de venir de Office 365, siendo algunas de ellas la administración avanzada de dispositivos o el acceso condicional a las aplicaciones. A ver, que no me pasa esto. Vale. Y estas son algunas de las ventajas que vamos a obtener si venimos de Windows 10. Como vemos, toda la parte de acceso condicional, el control de lo que es el archivo y las aplicaciones que tenga instaladas, los certificados, la Wi-Fi, VPN, y en la protección de la información, todo lo que es la documentación todo lo que es los documentos, cualquier tipo de encriptación de ficheros, etcétera. Gracias a MS vamos a ver que nuestra postura de seguridad va a verse incrementada desde y hacia la nube de Microsoft. Con Intune y MS vamos a poder tener un control completo de la seguridad de nuestros dispositivos, incluyendo la integración con nuestra nube pública o privada, incluso con la opción de desarrollar nuestras propias soluciones gracias al SDK de Intune. En resumen, Intune y MS tienen una doble filosofía para la protección de los datos móviles. En primer lugar, Intune va a proteger los datos corporativos a los que se accede desde el dispositivo, por ejemplo, con el acceso condicional, antes de que los dispositivos puedan acceder a los datos. De esta manera, deben estar gestionados en buen estado para que le deje acceder a ellos. Una vez que el dispositivo está registrado en buen estado, Intune ya va a permitir a los usuarios finales acceder a los recursos corporativos, como el correo electrónico y los sitios web internos. Y en segundo lugar, Intune protege los datos corporativos almacenados en caché en el dispositivo en sí. Por ejemplo, con la gestión de aplicaciones móviles, Intune protege y gestiona los datos tanto en las aplicaciones como en los dispositivos que los usuarios realmente quieran utilizar. Con las tareas remotas como el borrado seleccionado, los profesionales de nuestra empresa pueden actuar sobre los dispositivos que han sido comprometidos para mantener los datos protegidos. Vale, buenas. Soy Alberto Puebla y igual que mi compañero Rubén os ha comentado en qué consiste la solución de Microsoft Intune. Yo os voy a contar un poco en qué consiste la solución de Harmony Mobile, que está embebida dentro de la familia de la protección de puesto que tiene Checkpoint, que es la familia de Harmony. Vale. Un segundo, que cojo el control. Vale. ¿Por qué es necesario securizar el móvil? Tendremos a securizar el endpoint y no el móvil. Como veremos a nivel de vulnerabilidades, las vulnerabilidades de uno y de otros son diferentes, incluso pueden ser más vulnerables al dispositivo móvil, porque lo tenemos con nosotros las 24 horas y encendido las 24 horas, y el PC solo lo conectamos cuando lo vamos a usar y no lo solemos llevar a todas partes. En el PC normalmente lo usamos para fines corporativos y el móvil se suele usar tanto para uso corporativo como uso personal. Estamos expuestos de la misma manera tanto en el endpoint como en el móvil. Por ejemplo, en el endpoint estaríamos expuestos a ficheros y documentos maliciosos y en el móvil a aplicaciones maliciosas o incluso los juegos gratuitos que todos solemos tener instalados en el móvil. Estos juegos, cuando pasan X minutos y queremos seguir jugando, nos muestran una publicidad y esta publicidad por detrás lleva embebida conexiones contra Command and Control o malware. La realidad es que nos encontramos es que el endpoint sí lo tenemos securizado y el dispositivo móvil no, en la mayoría de los casos. ¿Vale? Con lo cual, al final yo creo que es una falta de concienciación. Pensamos que no es necesario porque no hacemos lo mismo que con el PC. Si vamos viendo las estadísticas podemos ver que la mayor parte de la navegación la realizamos a través de dispositivo móvil, con lo que tendríamos la posibilidad de acceder a los mismos sitios maliciosos que si lo hacemos desde el endpoint. Además, frente a estos accesos, Checkpoint
trabaja de forma preventiva, ya que no es suficiente solo con la detección. Estos dispositivos móviles los usamos y los llevamos prácticamente para todo, por lo que hay que prevenir esa fuga de información, que es la que nos intenta de proteger previniendo estas acciones maliciosas. El 90% de los ataques comienzan con un ataque de phishing, y esto es importante tenerlo en cuenta ya que a nivel móvil tenemos un hándicap, que la pantalla es un cuarto de la del PC, y ahí muchas veces nos cuesta ver el link al que intentamos acceder, si ese link es legítimo o no. Por último, a nivel de endpoint, estamos utilizando una política de navegación y estamos restringiendo el acceso de usuarios ¿y por qué no vamos a hacerlo en dispositivos móviles si también lo utilizamos como uso corporativo? ¿Cómo se puede infectar un dispositivo móvil? Como hemos dicho, también los dispositivos móviles se infectan y los vectores de ataque son diferentes. Por ello es necesario contar con una solución que sea dedicada para estos dispositivos, por la naturaleza distinta a los PCs que tienen. Los vectores de ataque más importantes que tenemos son las aplicaciones que las aplicaciones son vulnerables, sufrimos ataques de zero day, también desde las mismas aplicaciones, que estas aplicaciones cambian el contenido de forma variable, y lo que hoy es sano, mañana no. La protección de red, cuando nos conectamos a Wi-Fi públicas, nos pueden hacer un ataque man in the middle, también nos pueden venir los ataques de SMS o por Bluetooth, y además el phishing de navegación. Por supuesto, los propios sistemas operativos, tanto de Android como de iOS, pueden tener vulnerabilidades en los cuales pueden ser explotadas mediante exploit, rutearnos el teléfono o hacer un jailbreak y cogernos totalmente el control y hacer lo que quieran con nuestros dispositivos. Por eso, Harmony Mobile nos protege de todo esto y cada uno de estos problemas. Como vamos a ver cómo funcionan estos motores que realizan las prevenciones y detecciones de cada uno de ellos. El motor de anti-phishing nos bloquea el acceso de todas las aplicaciones específicas que no sean navegación, por ejemplo, Facebook Messenger, WhatsApp, la aplicación del restaurante favorito. También se aprovecha la tecnología de prevención de ataques de zero phishing para evitar ataques en tiempo real en diferentes páginas web que estas apps utilizan. El motor de navegación bloquea el acceso a los sitios maliciosos phishing en cualquier tipo de navegación, no solo en el navegador predeterminado. El motor de control de acceso es capaz de prevenir el acceso a las aplicaciones corporativas desde los datos móviles que no cumplen las políticas de seguridad, y esto, cuando lo tenemos integrado con el MDM, somos nosotros los que les mandamos la orden al MDM, en este caso a Microsoft Intune, y es él el que ejecuta estas acciones para que esa integración sea mucho más completa. El motor de antibot nos permite bloquear las comunicaciones de Command and Control, mientras que permite que las aplicaciones no maliciosas sigan funcionando con normalidad. O sea, aquí lo que estamos haciendo en todo momento es solo bloquear cuando un dispositivo está intentando acceder a un contenido malicioso, como puede ser esta publicidad que comentaba antes en los juegos. Solo bloqueamos esas comunicaciones y permitimos que el resto de la aplicación, que es legítima, funcione. Y por último, tenemos el motor de URL filtering, que nos permite bloquear el acceso a sitios definidos en las aplicaciones de los navegadores, bloqueando accesos a sitios definidos con las aplicaciones específicas, bloqueando por categorías y creaciones. Aquí nos basamos en la Threat Cloud de Checkpoint, que tiene más de 200 categorías, y con estas categorías podemos bloquear solo contenido por categorías o URL específicas o páginas específicas. Aquí podemos ser todos los granulares que necesitáis. Otro de los puntos, como vamos a ver, Harmony Mobile se compone de 3 elementos, que evidentemente es la app en el dispositivo móvil, que lo tenemos a la izquierda de la imagen. A la derecha tenemos la consola web,
que este es el portal que hay que tener muy claro que solo se nos va a mostrar la información de aquello que supone un riesgo para la compañía, es decir, que no nos interesa si un usuario en el dispositivo tiene una aplicación de tienda de ropa, de una app de citas, mientras esas aplicaciones no supongan un riesgo para la compañía, no se nos pondrá ninguna información en la consola, solo podremos ver si alguno de estos usuarios la tiene instalada, listando el total de las apps instaladas en el ROM de todos los dispositivos corporativos. Nos muestra la info de cada app, en qué versión de la app se encuentra. De una forma anónima solo se nos mostrará información específica si esta app tiene un fallo de seguridad y se convierte en una aplicación maliciosa. Esto es importante porque una app hoy es buena y mañana se publica una vulnerabilidad. Nosotros automáticamente vamos a marcar esa aplicación como insegura o poco segura en función de esas vulnerabilidades. Incluso si una app se convierte o es craqueada y tiene un contenido malicioso, si hoy es buena, mañana va a ser mala. Y en función de esta política le mandaremos a Microsoft Intune que actúe en función para ese usuario o para ese dispositivo. Y por último, en el centro tenemos la nube en análisis del vector de análisis de la aplicación. Este es el único análisis que se hace en la nube, ya que requiere de una tecnología compleja como análisis de comportamiento mediante Machine Learning, inteligencia artificial, que en el dispositivo móvil consumiría muchos recursos y por eso se hace en la Thread Cloud. Y por último tenemos el análisis de red y el análisis de estado del dispositivo que se ejecuta en el propio dispositivo. ¿Cómo funciona la solución Harmony Mobile? Bueno, Harmony Mobile lo que hacemos es levantar una comunicación de VPN Loopback, el servicio VPN Loopback que todos los dispositivos móviles tienen, y lo que hacemos es analizar el tráfico que se quede en el dispositivo y así cumplimos la política GDPR sin vulnerar cualquier legalidad posible. De esta forma, el tráfico vuelve al dispositivo y es Harmony Mobile Protect quien pregunta al motor de políticas y determina si este acceso es lícito o no. Por diseño, los dispositivos móviles, cada aplicación se ejecuta de forma independiente en un sandbox independiente y suponer que que tengo Safari ejecutándose en un sandbox y el Protect en otro sandbox, con lo cual no podría ver el contenido se vería el contenido de forma independiente y esto nos impediría poder analizarlo. Lo que hacemos es ejecutar, como no lo ejecutamos con permisos de superadministrador, no podemos ver ese tráfico, con lo cual para poder analizar ese tráfico lo hacemos mediante la VPN Loopback. Todo el tráfico que sale lo metemos por la VPN y lo volvemos a mandar hacia Harmony Protect. Y todo este es analizado y en función de esa política aplicamos las diferentes políticas. A continuación os vamos a mostrar brevemente los diferentes elementos que forman la consola de Harmony Mobile, ¿vale? Es una consola web, está en la cloud, no requieren de ningún tipo de dispositivo on-premise, está dentro de la consola Infinity Portal de Checkpoint. Y como podéis ver en la primera pantalla, en la de overview, de un vistazo vemos las diferentes alertas, así como la identificación de los dispositivos que tengo actualmente activos y enrolados en la consola. En la parte de device podemos ver de un listado de dispositivos que están dados de alta en la consola, así como añadir nuevos dispositivos, editar existentes, importar y exportar un listado de nuevos dispositivos y usuarios de forma masiva mediante un pequeño o, como veremos luego, mediante la integración con el MDM, el código activo de la aplicación. La parte de las políticas está dividida en 4 pilares principales. El primero es la parte de dispositivos, que aquí se definen las propiedades o características de seguridad que queremos aplicar
a todos los dispositivos iOS y Android, diferenciando cada uno de ellos o englobándolos en la misma configuración para ambos dispositivos. La parte de aplicaciones se define el nivel de riesgo para cada uno de los tipos de aplicaciones identificados por el sistema operativo, es decir, nos basamos en las categorías de los market. Si es una aplicación, es una aplicación de backup, pues utilizamos esas mismas categorías, no tenemos nuestras propias categorías, estamos completamente integrados en esa parte y nos permite ser muy flexibles con este tipo de aplicaciones. Luego tenemos la parte de protección de red, que nos permite definir la protección de contenido que se aplica a nivel legal, como es protección de phishing, zero phishing, botnet o malware. También la protección de descarga de ficheros, diferentes configuraciones entre iOS y Android. Y por último tenemos la parte de Wi-Fi Protection. Esta configuración se aplica para prevenir los ataques de Man in the Middle, SSL Inspection, SSL Interception, y así poder prevenir los ataques a través de nuestras redes Wi-Fi, ya sea personal, una Wi-Fi personal, pública o empresarial. En la parte de Forensic, en la parte de, bueno, perdona, que me he adelantado. En la parte de Forensic podemos ver los eventos generados por los dispositivos de los distintos vectores de ataque que hemos mencionado anteriormente. En la parte de Device Risk, podemos ver los dispositivos que no están cumpliendo la política de seguridad, por lo que en este caso, porque no tienen instalado el certificado de MDM que despliega la consola Harmony Mobile, o como no es el caso de la sesión que estamos tratando, el certificado de MDM de Microsoft Intune. De esta forma podemos utilizar las ventajas de ambos productos. En la parte de app se muestra los detalles de las aplicaciones instaladas en los dispositivos. Como hemos comentado antes, esta información que tiene instaladas aplicaciones es de forma anónima, si no representa ningún tipo de riesgo para la empresa. En este ejemplo hemos convertido la app de PlayStation como maliciosa y lo que nos reporta es el usuario y el dispositivo que la tiene instalada dicha aplicación. De otra forma, veríamos un listado con la versión la versión de la aplicación que está instalada, pero no nos mostraría qué dispositivo está mostrado. Esto es importante recalcarlo porque por políticas de seguridad hay personas que utilizan su dispositivo propio para trabajo también, y también hay que mantener esa privacidad que está recogida en las leyes. Vale. También tenemos perdonad aquí. Vale. Como podéis observar, en la parte del setting tenemos el menú de integración desde el cual desplegamos la API de integración con todos los MDMs. En concreto, nosotros lo tenemos integrado con Microsoft Intune, que es el principal y más usado por los clientes. Como se puede ver durante el proceso se importan los grupos y usuarios y los dispositivos ya existentes en Intune, con lo cual toda esa parte de cuando lo tenemos integrado con el Azure AD o con el Active Directory, se lo delegamos a ellos y nosotros simplemente importamos esa información y se la leemos. Y lo que traemos nos importamos todas esas políticas que ya están integradas en Microsoft Intune y les delegamos toda esa parte de validación de usuarios, en este caso al Service Provider, en este caso que es el Azure AD, que nos permite sacar el máximo rendimiento de ambos productos. Bueno, y resumiendo todo lo que hemos visto y comentado, cada día aumentan exponencialmente las amenazas diseñadas específicamente para móvil. Ninguna organización es inmune a los ataques móviles y cada vez tenemos más información personal y corporativa en ellos. Es por eso que es necesario protegerlos con Harmony Mobile, que es la solución líder, la solución MTP líder, ya que es la única solución que nos permite proteger cada uno de los vectores de ataque que se utilizan entre ellas.
Por resumir, lo que nos ofrece Harmony Mobile es protección de malware de 0 day en tiempo real, protección en tiempo real de infección de app. Como hemos comentado, una app hoy es buena, mañana tiene una vulnerabilidad y se puede explotar, o una app hoy tiene un contenido bueno y mañana le han metido publicidad maliciosa o incluso han cambiado, han suplantado los servidores finales y están haciendo una suplantación de identidad. Podemos prevenir la parte de man in the middle en redes Wi-Fi. Muy importante, protegemos también, podemos proteger la parte de man in the middle en redes celulares, que ha habido casos públicos de algún ministro de otros países que así que han sufrido ataques. Con Harmony Mobile podemos prevenir esos ataques para prevenir la fuga de datos. Llevamos el motor de anti-phishing y zero phishing, que, como sabéis, el phishing dura pocos minutos, incluso hay veces que segundos. Incluso una URL que nos pasen por WhatsApp o por SMS, lo que hacemos es, en el momento que el usuario pincha en esa URL, lo analizamos en tiempo real y por un montón de vectores, y esto nos permite bloquearlo en tiempo real, con lo cual estamos 100% seguros ante cualquier phishing. Navegación segura, como hemos comentado, con la integración de ambos productos podemos controlar de una forma más amplia, no solo con Harmony Mobile, podemos controlar qué categorías de navegación queremos permitir para evitar infecciones. Antibot, evidentemente, como hemos comentado, hay un montón de publicidad que por detrás no sabe lo que lo lleva. Lo que hacemos es bloquear esas conexiones y dejamos que el resto de la aplicación funcione. Y por último, sobre todo en la parte de Android tiene mucho más sentido que en iOS, porque iOS se actualiza más rápido. En Android el sistema operativo se detecta las vulnerabilidades, se publican, se corrigen esas vulnerabilidades, pero hasta que nos llegan a los usuarios pueden pasar semanas, incluso meses. Bueno, por eso cada vez es más necesario tener estas protecciones para evitar pues esos rootkit o esos ruteados o esos jailbreak. ¿Vale? Bueno, muchas gracias, compañeros. Como os he comentado al principio de la sesión, ¿vale? Vamos a terminar digamos, timing de presentación, ¿vale? Porque luego no lo he comentado, pero terminaremos con un pequeño jueguecito en Kahoot, ¿vale? Así que no os vayáis. Quería hacerles un par de preguntas a mis compañeros para aclararos un poco todo esto que hemos visto, ¿vale? Y, por supuesto, cuando termine estas 3 preguntas que les voy a hacer, si queréis o tenéis cualquier pregunta, no dudéis en desmutearos y hacernos la pregunta que necesitéis. Vale, Rubén, quería preguntarte una pregunta muy genérica, ¿vale? ¿Cómo ves actualmente tú el mercado de las tecnologías móviles, desde la parte de administración de MDM de Microsoft? Perdón, que lo tenía en mute. Vale. Sí. El mercado de las tecnologías móviles actualmente está en constante movimiento. Nosotros lo que necesitamos es estar plenamente al día con el movimiento del mercado de los usuarios y ver de qué manera les podemos ayudar a complementar sus dispositivos con soluciones de seguridad que permitan tener sus datos protegidos. Entonces, yo realmente como lo veo es como un mercado cambiante que nos permite estar, el cual nosotros tenemos que estar constantemente con el reto de actualizarnos y de prevenir las futuras amenazas, no solo las presentes, ante todos los dispositivos y todos los diferentes ataques que puedan estar sufriendo. Vale. Alberto, ¿cómo ves tú, la misma pregunta, cómo ves tú actualmente el mercado de las tecnologías móviles, pero desde la parte de seguridad? Bueno, pues como hemos comentado en la presentación, las tecnologías móviles están creciendo a pases de gigante y todas las personas solemos llevar el dispositivo móvil las 24 horas encima, tanto para temas de trabajo como temas personales. Lo solemos utilizar para contestar temas de trabajo o para consultar nuestras redes sociales. Por ejemplo, yo en mi caso tengo las 2 líneas en el mismo terminal y lo utilizo indistintamente para temas profesionales como temas personales, con los riesgos que eso conlleva, ya que
tengo el correo corporativo, también tengo las apps de los bancos, la del gimnasio, YouTube o WhatsApp. Todo esto supone un riesgo para la empresa, ya que estos dispositivos se pueden infectar y a través del uso de estas apps gratuitas con los juegos es lo que la empresa tiene que controlar el contenido de los dispositivos. En este caso, nosotros lo tenemos con Microsoft Intune y adicionalmente con Harmony Mobile, de tal forma que por un lado, cubrimos todos los vectores de seguridad y por otro lado, con Microsoft Intune protegemos toda la parte de la gestión de los dispositivos y tenemos controlados qué dispositivos tenemos acceso al contenido corporativo. Vale, Rubén, a mí después de todo esto, para la parte de Microsoft, ¿vale? Me ha surgido una duda. ¿Cómo se protegen los datos e identidades de los usuarios a nivel Microsoft? Pues mira, esa es una buena pregunta. Básicamente los datos y las identidades a través de Microsoft Intune y IMS los vamos a manejar con las diferentes propuestas que ya tiene de manera nativa Microsoft. Por ejemplo, con Azure Information Protection para todo el tema de la encriptación de los datos y Azure Active Directory para todo lo que es el tema de la administración de identidades. Podemos incluso desde el propio Azure Active Directory integrar nuestras aplicaciones que tengamos on-premises. Por lo tanto, podemos en una aplicación que tengamos on-premises utilizar tanto el sistema de Multifactor Authentication como el sistema de acceso basado en roles para las aplicaciones que tengamos on-premises a través del Azure Proxy App. Entonces, el tema de lo que son las aplicaciones en sí, pues todo lo que es MS con el tema del acceso condicional. Así que tenemos unas cuantas opciones, tanto Azure Information Protection como Azure Active Directory, para hacer toda esta distinción de roles y poder proteger a los usuarios y sus identidades, efectivamente. Vale, Alberto, y desde el punto de vista de Checkpoint, los datos y las identidades de los usuarios, perdón, ¿cómo se protegen? La protección de los datos y es una prioridad para Checkpoint, ya que tiene implementadas diferentes medidas para evitar la infección de los dispositivos y el estado en riesgo de que pueda acceder a los recursos corporativos, como puede ser el correo Office 365 o la intranet. Por lo tanto, gracias a la integración con los Identity Provider, nosotros delegamos esa parte a ellos de forma que Harmony Mobile manda la información a Intune para que actúe en función de las reglas aplicadas. Por ejemplo, si un dispositivo está en riesgo y impedimos el acceso a Office 365, le mandamos la orden a Microsoft Intune para que cierre la sesión del usuario de tal forma que desde ese dispositivo no podemos entrar. No podemos entrar a los recursos corporativos que estén gestionados por Microsoft Intune y la parte de identidad de ellos. Vale, perfecto. Y quiero haceros una última pregunta a los dos, ¿vale? Quiero que me digáis qué ventajas, que es por lo que estamos aquí, qué ventajas tiene la integración entre los dos fabricantes, ¿vale? Desde el punto de vista de un MDM, como es el caso de Microsoft Intune, Rubén. La verdad es que hemos visto un montón de soluciones diferentes y hemos visto que Microsoft Intune y Azure en general tienen muchas opciones diferentes para poder securizar tanto los dispositivos como las identidades y los datos. Pero sí que es cierto que en algunos aspectos pueden ser complementadas. Así que yo considero que esta integración entre Harmony e Intune es no solo positiva, sino necesaria. Y tú, Alberto, ¿qué ventajas ves que tiene la integración de estos dos fabricantes a nivel de seguridad? Efectivamente, como ha comentado Rubén, estos productos son complementarios ya que están diseñados desde puntos de vista diferentes y vienen a cubrir necesidades distintas. Microsoft Intune aborda todas las necesidades desde un punto de vista de gestión unificada de dispositivos, aunque está metiendo más medidas de seguridad, aborda estas necesidades desde un punto de vista distinto y de los usuarios. Harmony Mobile es una solución MTP, Mobile Threat Prevention, que lo que hace es añadir múltiples capas de seguridad a toda esta gestión implementada por Intune. Estas medidas
de seguridad nos previenen ante infecciones de cualquier malware, en tiempo real, cualquier phishing que podamos utilizar en los dispositivos móviles, ya que nos pueden llegar por correo, por navegación web, sino que la mayoría nos llega por SMS, incluso por WhatsApp. Entonces, estas medidas de seguridad no existen en ningún MDM y por eso son necesarias implementarlas, porque no sirve de nada controlar o cifrar el dispositivo si el contenido que está en el dispositivo está infectado o incluso comprometido. Perfecto, vale. Muchas gracias, compañeros. Y ahora, antes de pasar al Kahoot, ¿vale? Me gustaría saber si alguien tiene una pregunta. Y sobre todo recalcar lo que he dicho al principio de la sesión, ¿vale? Desde Arrow tenemos una maqueta 100% funcional sobre esta integración. Si alguien tiene alguna duda más a bajo nivel o necesita algún tipo de ayuda, que le prestemos algún tipo de ayuda a la hora de hacer esta integración en algún cliente, ahí tenéis nuestros contactos, ¿vale? Nos podéis escribir sin ningún problema. ¿Nadie tiene ninguna pregunta? Bueno, pues antes de pasar, yo quería dar, igual que lo he comentado, si alguno de vosotros tiene alguna oportunidad o quiere hacer una sesión one-to-one un poco más técnica de lo que es la solución, podéis contar con nosotros, nos podéis escribir incluso con vuestro comercial, nos coordinamos y podemos hacer una sesión en función de las necesidades que tengáis, os podemos ayudar a ganar esa oportunidad que es posible que tengáis, ¿vale? Y sin más, vamos a...